Neumann me convenció de la apostolicidad de la Iglesia Católica. Yo calladamente dejé la pequeña resistencia emocional que tenía a la conversión, y comprendí que yo ya había entrado por las puertas de Roma, y por consiguiente, al cristianismo histórico, para bien. Y así lejos, nunca he tenido el deseo más ligero o inclinación de mirar hacia atrás. Como el cardenal Neumann me convenció de la apostolicidad de la Iglesia Católica. Por Dave Armstrong. Como comprometido protestante evangélico con un gran respeto por la historia de la doctrina cristiana, yo estaba subscrito en un concepto no católico bastante extendido de la historia de la Iglesia. Un concepto vago, etéreo, semilegendario de los inicios de la Iglesia como cuasi protestante, faltando esos elementos que ahora son llamados distintivos católicos. Si los primeros cristianos no fueron técnica y exhaustivamente protestantes, como fue teológica y eclesiológicamente definido por el movimiento revolucionario en el siglo XVI, ellos ciertamente, en lo principal, no fueron católicos, o yo lo había asumido así por accidente. Muchos protestantes, particularmente evangélicos, fechan la caída de la Iglesia primitiva en el 313, con la conversión del emperador romano Constantino y la subsecuente paganización del cristianismo institucional. Otros colocarán este evento calamitoso alrededor del 440, con el inicio del reino papal del Papa San León el Grande, quien, a los ojos de muchos historiadores protestantes, fue el primer papa en el sentido jurisdiccional. Otra escuela de pensamiento cree que el descarrilamiento de la Iglesia cristiana primitiva ocurrió poco después de la muerte del último apóstol y al término de la escritura del Nuevo Testamento, alrededor del año 100, o a más tardar durante el curso del segundo siglo después de Cristo. Este gran esfuerzo por fechar la apostasía del cristianismo institucional e histórico me recuerda fuertemente los intentos arbitrarios para sostener que la vida del bebé en el útero comienza en otro momento distinto de la concepción, el cual es claramente el evento biológico determinante. Simplemente no se puede hacer con cualquier lógica o rigor historiográfico. La Iglesia, como un alma y cuerpo en el útero, se desarrolla orgánicamente desde el principio en forma gradual, consistente, y es totalmente fútil tratar de asignar una fecha a su supuesto fallecimiento. Como el niño no nato, ese ser está allí desde el principio. Sintiendo esto intuitivamente, tomé un concepto más complejo, matizado, que la Iglesia ostensible fue verdaderamente cristiana, cayó en los inicios de la Edad Media, hasta el periodo de la Inquisición y Cruzadas, aprox. 1100-1500, a partir de este momento pierde mucho de su integridad y autoridad moral y no el título de cristiano. Yo era renuente en ir por ese camino y negar que el catolicismo era cristiano, porque yo sabía demasiado sobre lo que siempre había enseñado en las doctrinas centrales del cristianismo, tales como la Trinidad y todas las doctrinas cristológicas, y su rol indispensable para conservar la cultura medieval y la propia Biblia. Negar el estatus cristiano al catolicismo a cualquier punto de su desarrollo sería cortar el miembro en que el protestantismo se apoya. En efecto, esto lo reduciría lógicamente a un punto de vista muy curioso y contraproducente en que el cristianismo no es una religión histórica por su misma naturaleza. Más bien, yo creía que la Iglesia Católica había pasado el bastón, por así decirlo, a los protestantes que tuvieron éxito reformando la Iglesia Universal en el XVI siglo. En otras palabras, yo sostuve una orgánica concepción de la historia de la Iglesia, un poco como el historiador protestante Philip Schaff, y muchos reformadores, teólogos anglicanos, luteranos e historiadores, donde el protestantismo era un desarrollo legítimo de, heredero a, y legatario del catolicismo histórico. De aquí en adelante, en mi pensamiento, el protestantismo se volvió la más bíblica y forma superior de cristianismo, desde que la Iglesia Católica obviamente se compuso a sí misma moral y teológicamente con su reaccionario y sumamente áspero, no ecuménico Concilio de Trento en el XVI siglo. Este era el fondo de mi pensamiento eclesiológico cuando a inicios de 1990 empecé a moderar un grupo ecuménico de discusión en mi casa. Un amigo mío, John Calpine, a quien yo había conocido en el movimiento Provida, y con quien yo disfrutaba conversando, me dejó atónito una noche cuando él sostuvo que la Iglesia Católica nunca se había contradicho en ninguno de sus dogmas.
Esto, para mí, era evidentemente increíble y a priori inverosímil, y me embarqué inmediatamente en un proyecto de investigación diseñado para desbancar de una vez por todas esta noción improbable que ningún cuerpo cristiano pudiera exigir la infalibilidad, incluso, permitirse poseerlo exclusivamente. Durante el curso de este estudio, descubrí con alegría muchos de los trabajos estándar de anti-infalibilidad, trabajos que se citan una y otra vez. La infalibilidad de la Iglesia del anglicano George Salmon, 1890, las cartas de Johann von Dollinger de Janus y cartas de Quirinus, 1869, 1870, y Infalible, de Hans Kuhn. Una pregunta, 1971. El trabajo de Salmon se ha refutado decisivamente 2 veces, por B.C. Butler, en La Iglesia y la Infalibilidad. Una respuesta a los recopilados Salmon, y también en una serie de artículos en el Registro Eclesiástico Irlandés, en 1901 y 1902. Nota 1. Los polemistas protestantes Ralph Mackenzie y el normando Heisler exigieron en 1995 en una mayor crítica al catolicismo, católicos romanos y evangélicos. Acuerdos y diferencias. Nota 2, que el libro de Salmon realmente nunca ha sido contestado por la Iglesia Católica. Yo me divertí recientemente por la imputación de un anticatólico profesional prominente, que yo nunca había estado familiarizado con los mejores argumentos protestantes contra la infalibilidad y el catolicismo, por tanto que mi conversión eventual estaba fundada débilmente. La verdad estaba por otro lado realmente. Los trabajos arriba mencionados son la crema innata de la cosecha de esta línea particular de pensamiento, como es puesto en evidencia por la cita de Heisler y Mackenzie sobre Salmon y Kuhn, que dan testimonio para su caso. Nota 3. Y las heréticas opiniones del historiador Dollinger también se utilizan a menudo por los polemistas ortodoxos orientales como los argumentos contra la infalibilidad papal. Conozco bien esto como resultado de mis diálogos continuos con cristianos ortodoxos por Internet. George Salmon reveló en su libro su ignorancia profundamente parcial, que no solo involucra la infalibilidad papal sino también incluso con respecto a los elementos esenciales del desarrollo de doctrina. Romanistas defienden. Están ahora satisfechos intercambiando tradición, que sus predecesores han creado la base de su sistema para esta nueva fundación de desarrollo. La teoría de desarrollo es, para abreviar, un esfuerzo por habilitar a los hombres, rechazados fuera de la plataforma de la historia, para agarrarse a ella por los párpados. La teoría vieja es que la enseñanza de la Iglesia nunca ha variado. Nota 4. Aquí Salmon está quijotescamente luchando con un hombre de paja de su propia fabricación y buscando forzar sofisticadamente a sus lectores en la aceptación de una falsa y lógicamente innecesaria dicotomía. Ese desarrollo de doctrina implica el cambio en la esencia o sustancia de una doctrina y por consiguiente es absolutamente contraria a las demandas de la Iglesia de ser el guardián y custodio de una tradición con autoridad de un dogma inmutable. Pero esta no es enfáticamente la noción católica, ni la de Neumann, a quien Salmon estaba respondiendo extensamente. Ni tampoco es verdad que el desarrollo era una nueva teoría introducida por el cardenal Neumann dentro del catolicismo, mientras la vieja teoría estaba por otro lado. Esto es probado incontrovertiblemente por los escritos de Saint Vincent de Lerins, uno de los padres de la Iglesia que falleció alrededor del 450 después de Cristo, en su clásica exposición teatrística del desarrollo. No habría allí, entonces, ningún progreso de religión en la Iglesia de Cristo. La hay ciertamente, y la más grande. Pero es verdadero progreso y no un cambio de fe. El significado de progreso es que algo avanza dentro de sí mismo. Por el cambio, algo se transforma de una cosa en otra. Por consiguiente, es necesario que esa comprensión, conocimiento y sabidurías crezcan y avancen fuertemente y poderosamente. Y esto debe tomar lugar precisamente dentro de su propio tipo, es decir, en la misma enseñanza, en el mismo significado, y en la misma opinión. El progreso de religión en las almas es como el crecimiento de los cuerpos que, en el transcurso de los años, evolucione y desarrolle, pero todavía sigan siendo lo que ellos eran.
Aunque en el transcurso del tiempo algo evolucionó de esas primeras semillas y se ha extendido ahora bajo el cultivo cuidadoso, ninguna de las características de las semillas cambia. Se han agregado a esa apariencia, belleza y distinción, sin embargo, la misma naturaleza de cada tipo perdura. Nota 5. San Agustín, 354-430, el más grande de los padres de la Iglesia y a quien los protestantes veneran grandemente también, expresa sentimientos similares en su Ciudad de Dios, 16, 2, 1, y en el Salmo 54, número 22, entonces este concepto se anticipó a Neumann por lo menos 14 siglos, no obstante las demandas de Salmón. George Salmón así pierde mucha credibilidad como cualquier otro experto en la historia cristiana, infalibilidad papal, o desarrollo, por esto y muchas otras razones, como ha sido demostrado por sus críticos católicos. Todavía Heisler y Mackenzie, mientras presentan un cuadro bastante exacto de Neumann y el desarrollo católico, declaran que el libro de Salmón es una crítica penetrante de la teoría de Neumann. Nota 6. Esto está más allá de nuestra esfera para examinar el razonamiento defectuoso y amargado empleado por los trabajos anti-infalibilidad arriba citados, y mi propia ambición y celosa adopción de ellos, en mi esfuerzo para refutar a la Iglesia Católica en terrenos históricos. Baste solo decir que es enormemente una cuestión de mal entendimiento o mal uso de la verdadera doctrina de infalibilidad, como está definida dogmáticamente por el Concilio Vaticano I en 1870, o es una presentación convenientemente selectiva e improba de hechos históricos y citas patrísticas. Estas prácticas corren desenfrenadas a lo largo de la literatura anticatólica actual, y siempre ha sido así. Y yo también era culpable de ello. El prejuicio tiene una manera de cegarlo a uno a incluso errores lógicos básicos. El Concilio Vaticano I de 1870 define la infalibilidad papal como sigue. Nosotros enseñamos y definimos que es un dogma divinamente revelado. Que el pontífice romano, cuando él habla es cátedra, eso es, cuando, en la descarga del oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, él define la doctrina con respecto a la fe o moral para ser adoptado por la Iglesia universal, es, por la ayuda divina prometida a él en el bendito Pedro, poseedor de esa infalibilidad con el cual el Redentor divino legó que su Iglesia debe ser dotada para definir la doctrina con respecto a la fe o moral. Y que, por consiguiente, las tales definiciones del pontífice romano son de ellos, y no del consentimiento de la Iglesia, irreformable. Así, la definición conciliar tuvo cuidado para limitar la infalibilidad absoluta a los parámetros muy específicos y estrictos, y estos son los que polemistas anticatólicos casi siempre descuidan o tuercen al traer a la mesa los tales ejemplos famosos de supuesta falibilidad papal como Honorio, Vigilio y Liberio. Ninguno de ellos tuvo éxito cuando se sujetó al escrutinio histórico y lógico apropiado. Ellos solo funcionan cuando se presentan en forma aislada sin las contestaciones católicas que revelan su insuficiencia absoluta. Además, el Concilio Vaticano II, 1962-1965, no cambió esta enseñanza en lo más mínimo, a pesar de las demandas de heterodoxos autoproclamados católicos, mal informados no católicos y católicos nominales sin formación. Refiriéndose al decreto del Papa del Vaticano I, el concilio declaró: esta enseñanza acerca de la institución, la durabilidad, la naturaleza e importancia de la sagrada primacía del Romano Pontífice y su oficio de enseñanza infalible, el Sagrado Sínodo propone ser firmemente creído nuevamente por todos los creyentes. Para todos la escuela o cuerpo de obispos no tienen autoridad a menos que estén unidos con el Romano Pontífice, el sucesor de Pedro, como su cabeza cuya primada autoridad permanece en su integridad, está por encima de todos, ya sean pastores o creyentes. Para el Romano Pontífice, por causa de su oficio como vicario de Cristo, a saber, y como pastor de la Iglesia entera, tiene el poder total, supremo y universal por encima de la Iglesia entera, un poder que él siempre puede ejercer sin ser impedido. El orden de obispos es el sucesor de la escuela de los apóstoles en su papel como maestros y pastores, y en él la escuela apostólica se perpetúa.
junto con su cabeza, el supremo pontífice, y nunca apartados de él, ellos tienen la autoridad suprema y completa por encima de la Iglesia universal. Pero este poder no puede ejercerse sin la aprobación del romano pontífice. El Señor hizo solo a Pedro la piedra fundación y el poseedor de las llaves de la Iglesia, él comparece. Mateo 16, 18, 19. Nota 7. Regresando a mi propia jornada intelectual y espiritual. Para dar un ejemplo, una ilustración de un defectuoso razonamiento anticatólico. Comprendí rápidamente que los primeros cristianos manejaron un muy alto concepto literal de la Eucaristía, la presencia real, como lo hace hoy la Iglesia Católica. Agobia la evidencia histórica y patrística apoyando este hecho, incluso eso que buscan negar los antagonistas más vehementes de la Iglesia Católica. Pero yo me incliné a un nivel de concepto especial, reclamando que San Agustín, el más grande de los padres, adoptó un concepto simbólico de la Eucaristía. Yo basé esto en su noción a menudo declarada del sacramento como símbolo o señal. Yo no comprendía, sin embargo, que arbitrariamente estaba creando una falsa dicotomía lógicamente innecesaria entre la señal y la realidad de la Eucaristía. San Agustín, cuando se tienen en cuenta todos sus comentarios en este asunto, claramente aceptó la presencia real. La Eucaristía, para Agustín, y hablando objetivamente, es señal y realidad. Simplemente no hay ninguna contradicción. Una mirada superficial a la Escritura confirma este principio general. Por ejemplo, Jesús se refiere a la señal de Jonás, comparando los 3 días y noches del profeta Jonás en la barriga del pez a su propio entierro en la tierra, Mateo 12, 38, 40. En este caso, ambos eventos, aunque fueron descritos como señales, serán de hecho realidad. Jesús también usa la terminología de señal en relación con su segunda venida y es un evento literal y no solo simbólico, Mateo 24, 30, 31, que es creído por todos los cristianos que se adhieren al credo niceno y quienes no han negado la autoridad bíblica o la posibilidad de milagros. Los protestantes tienden a usar el mismo análisis agrietado cuando ellos encuentran las abundantes citas patrísticas que exaltan la grandeza y centralidad de las Sagradas Escrituras y así asumen que estos padres creyeron en el principio formal protestante de sola escritura, cuando de hecho, el estudio objetivo extenso revela que ellos aceptaron tradición y escritura como la parte de un todo unificado. La centralidad histórica de la escritura en la disputa contra los herejes, por ejemplo, no significa que la tradición esté divorciada de la escritura, desde que los padres de la Iglesia rutinariamente apelaron a la tradición apostólica para decisivamente oponerse a las demandas heréticas. En realidad esto era la línea de fondo para los padres, el tiro de gracia. Y esta apelación era un argumento histórico, en lugar de un argumento bíblico, basado en la autoridad de la Iglesia Apostólica, como oposición al acercamiento metodológico de la sola Escritura. Los ejemplos de los padres son legión. Por ejemplo, San Agustín hace muchos comentarios que muestran que él consideró la autoridad de la Iglesia como suprema, mientras que también acepta la primacía de las Escrituras. En otras palabras, ambos eran dos lados de la misma moneda para él y la Iglesia primitiva, no opuestas en términos de última autoridad como en el protestantismo. La autoridad de nuestras Escrituras, fortalecida por el beneplácito de tantas naciones, y confirmada por la sucesión de los apóstoles, obispos y concilios, está enfrente de usted. Nota 8. Ninguna persona sensata irá contra la razón, ningún cristiano impugnará las Escrituras, ningún amante de la paz irá en contra de la Iglesia. Nota 9. Donde quiera que esta tradición viene, nosotros debemos creer que la Iglesia no ha creído en vano, aunque la autoridad expresa de las Escrituras canónicas no empujen a ello. Nota 10. Para estar seguro en esta materia no podemos citar un ejemplo claro tomado de las Escrituras canónicas. De todos modos, en esta pregunta, nosotros estamos siguiendo el verdadero pensamiento de las Escrituras cuando observamos lo que le ha parecido bueno a la Iglesia Universal y que la autoridad de estas mismas Escrituras recomiendan a usted. Nota 11.
Sin conocer los hechos, como el anterior, o negándome a reconocerlos, yo procedí con mi investigación hostil, asumiendo caballerosamente de antemano que la iglesia primitiva era mucho más protestante que católica, y que la iglesia católica se había corrompido con el tiempo, incluso mientras permanecieron técnicamente cristiana por el minimalista criterio protestante de doctrinas centrales. Tal es el concepto estándar de los protestantes, especialmente de la mayoría que está en línea con el pensamiento de la Reforma. Ellos asumen, normalmente casi sin ningún análisis directo, que la Iglesia Católica ha añadido a la fe cristiana, que la fe una vez para siempre ha sido dada a los santos, Judas 3. John, mi amigo católico, confrontado con la masa de evidencia histórica muy selectiva que yo había recopilado, y mis polémicas implacables, estaba comprensiblemente frustrado. Él siguió insistiéndome en que leyera un ensayo en el desarrollo de la doctrina cristiana del cardenal John Henry Newman. La poca familiaridad que tenía con Newman me había mostrado que él era una figura muy impresionante. Yo sabía que era un historiador inteligente de la Iglesia, y favorablemente respetado por todos sin tener en cuenta la afiliación teológica. Así que empecé la lectura del ensayo en octubre de 1990, después de haber sido un poco ablandado en los meses anteriores por mi lectura de libros católicos del historiador Christopher Dawson, en pro de la vida de Joan Andrews, el monje de Trappist famoso y convertido Thomas Merton, y el maravilloso, sin paralelo, resumen del espíritu del catolicismo por Karl Adam, que ha sido descrito por el historiador luterano Jaroslav Pelikan como el volumen mejor escrito con el propósito de explicar y defender el catolicismo. El tiempo, en la providencia de Dios, y mirando retrospectivamente, fue perfecto. Unos meses antes, yo había concluido también, como resultado de las intensas discusiones en mi grupo ecuménico, que la Iglesia Católica poseyó el más alto y la más sublime teología moral que cualquier otro grupo cristiano. Además, me habían convencido, alrededor de julio de 1990, de la equivocación del contraconcepcionismo, después de los argumentos involucrados y la comprensión enmudecida que todos los cristianos de todos los tipos se habían opuesto hasta 1930, cuando los anglicanos lo adoptaron y a su conferencia de Lambeth solo para casos duros. Este fue mi primer cambio abierto de opinión, pero hizo poco, yo pienso, por lo que estaba todavía por venir. Charles Arroll, el editor de una antología de las escrituras de Newman, describió el ensayo como sigue. Fue escrito en 1845, cuando Newman estaba detenido a la mitad del camino, entre dos formas de cristiandad. Su objetivo era explicar y justificar qué consideraron los protestantes como corrupciones y añadiduras al credo cristiano primitivo, y mostrarlos estos para ser legítimamente desarrollados. En una serie de analogías elocuentes y eruditas, él busca mostrar que las doctrinas presentes altamente complejas de la Iglesia pusieron el germen en el depósito original de fe que ha evolucionado o ha desarrollado a través del despliegue y explicación progresivo. Nota 12. Uno puede ver, dada la descripción anterior de mi concepto y metodología en 1990, que este ensayo probablemente era el trabajo más apropiado y pertinente que yo pude leer en ese momento, sin tener en cuenta si yo iba a ser convencido por él o no. Proporcionó el mejor disparo que la Iglesia Católica probablemente diera, en la defensa de sus doctrinas que mostraron el marcado crecimiento, un término neutro, a lo largo de la historia, y al esmayo de protestantes. Finalmente, ahora yo estaba leyendo cierto recurso de respuesta a la investigación que yo había estado haciendo durante meses, bajo la influencia de presuposiciones completamente protestantes. Newman escribió, cerca del inicio. Sin embargo, cuán hermosa y prometedora esta religión es en la teoría, su historia, que nos dicen, es su mejor refutación. En respuesta a esta objeción aparentemente plausible, se mantiene en este ensayo que, concediendo que algunas grandes variaciones de enseñanza en su largo curso de 1800 años de existencia, no obstante, estos, cuando sean examinados, serán encontrados para surgir de la naturaleza del caso, para proceder en una ley, y con una armonía y una tendencia definida, y con una analogía a las revelaciones de la Escritura que, en lugar de revelar una desventaja, realmente
constituye un argumento en su favor, como testimonio de una providencia vigilante y un gran plan en el modo y en las circunstancias de su ocurrencia. Nota, 13. Yo estaba realmente bastante intrigado y tratando de adelantarme, intelectualmente, a lo que Neumann iba a decir. La misma premisa de su propuesta era para mí tan novel y curiosa que garantizó mi ávido interés continuado. Él siguió para afirmar, poco después, esta declaración. Y esta sola cosa es por lo menos cierta. Cualquier cosa que la historia enseña, cualquier cosa que omite, cualquier cosa que exagera o aminora, cualquier cosa que dice y no dice, por lo menos la historia del cristianismo no es el protestantismo. Si alguna vez hay una verdad segura, esta es esa. Y el protestantismo, en conjunto, lo siente, y lo ha sentido. Esto se muestra en la determinación de hacer caso omiso del cristianismo histórico, y de formar un cristianismo solo bíblico. Los hombres nunca lo pondrían a un lado, a menos que desesperen de él. Ser profundo en la historia es dejar de ser protestante. Yo observé en otra parte. Tanto deben los protestantes otorgar a esto que, si tal sistema de doctrina que ellos podrían ahora introducir, nunca existió en los primeros tiempos de la Iglesia, y ha estado limpio, arrastrado como por un diluvio. Permítanle tomar cuál de sus doctrinas quiere, su peculiar concepto de autorrectitud, de formalidad, su noción de fe, su rechazo de la virtud de los sacramentos, o de la comisión ministerial, o de la iglesia visible. Las escrituras como el único instrumento señalado de enseñanza religiosa, y permítanle considerar como tan lejana antigüedad se apoyará en esto. Nota, 14. Es fácil determinar que ese protestantismo, entonces, no es el cristianismo histórico. Nota, 15. Este era claramente ahora un ataque frontal en el edificio entero de mi eclesiología protestante. Un giro en lo principal a mi argumento, con la aserción poderosa que era el catolicismo el que tenía el registro histórico de su lado y no el protestantismo. Yo respetaba bastante la historia para estremecerme ante esta perspectiva. Yo también sabía bastante bien que ese Neumann traería un peso enorme de evidencia histórica para apoyar su caso, ya que el libro que estaba ante mí tenía 445 páginas. Después de las declaraciones recopiladas como la anterior, Neumann procedió a hacer las brillantes analogías específicas a fin de traer a casa su punto de vista. La primera tenía que hacerla con la doctrina del purgatorio, vis a vis la doctrina del pecado original que, claro, también es aceptado por los protestantes. Alguna noción de sufrimiento, o desventaja, o castigo después de esta vida, en el caso del creyente difunto, u otras formas vagas de la doctrina del purgatorio, tienen en su favor casi un acuerdo general de las primeras 4 edades de la Iglesia. Nota, 16. Neumann entonces hace el recuento de no menos de 16 padres que sostienen este concepto en alguna forma. Pero comparando este acuerdo general a la doctrina de pecado original, nosotros encontramos una disyunción. Nadie dirá que hay un testimonio de los padres, igualmente fuerte, para la doctrina del pecado original. Nota, 17. A pesar de la fuerte enseñanza de San Pablo en este asunto, la doctrina del pecado original no aparece en los apóstoles ni en el credo niceno. Nota, 18. Esta es una distinción crucial. Es un problema serio para el protestantismo que con una gran incoherencia rechaza doctrinas que tienen un acuerdo general en la iglesia primitiva, como el purgatorio, el papado, obispos, la presencia real, bautismo infantil regenerador, sucesión apostólica, e intercesión de los santos, mientras acepta otros con menos lejana sanción explícita, tal como el pecado original. Incluso muchas de sus propias doctrinas fundamentales y distintivas, como la noción de sola fe, sola fide, o justificación imputada extrínseca, es inexistente a través de la historia de la Iglesia hasta la llegada de Lutero en la escena, tal como, por ejemplo, el apologista protestante prominente Geisler admitió libremente recientemente. Estas valiosas visiones dentro de la doctrina de la justificación habían estado principalmente perdidas a lo largo de la abundante historia cristiana, y fueron los reformadores quienes recuperaron esta verdad bíblica.
Durante la época patrística, y sobre todo los periodos medievales posteriores, la justificación estaba principalmente perdida. Aún, las formulaciones teológicas de tales figuras como Agustín, Anselmo, y Aquino no evitó un redescubrimiento de este elemento judicial en la doctrina paulina de la justificación. Uno puede ser salvo sin creer que esa rectitud imputada, o justificación forense, es una parte esencial del verdadero evangelio. Por otra parte, se salvaron pocas personas entre el tiempo del apóstol Pablo y la Reforma, ya que escasamente alguno enseñó la rectitud imputada, o la justificación forense, durante ese período. Nota 19. Por otro lado, los protestantes claramente aceptan la doctrina en vías de desarrollo en varios frentes. El canon del Nuevo Testamento es un ejemplo claro de tal, técnicamente no bíblica, doctrina. Esta no se finalizó hasta el 397 después de Cristo. La divinidad de Cristo se proclamó dogmáticamente en la tardía fecha del 325, la bien trabajada doctrina de la Santísima Trinidad en el año 381, y las dos naturalezas de Cristo, Dios y hombre, en el 451, todos en concilios ecuménicos que son aceptados por la mayoría de los protestantes. Así que el desarrollo es un hecho inevitable para protestantes y católicos. El truco de los protestantes, concediendo a la historia de la Iglesia un papel importante y legítimo, ya sea considerado normativo y con autoridad o no, es determinar una razón no arbitraria para aceptar algunas doctrinas mientras rechazan otras. Simplemente dirán que ciertas doctrinas son antibíblicas y así indignas de la obediencia protestante, sin explicar inmediatamente por qué la mayoría de los primeros cristianos creyó en ellos, y por qué las creencias como el canon del Nuevo Testamento hizo la Escritura se adopta a pesar de la ausencia de razón bíblica, o por qué muchas otras cuerdas del protestantismo discrepan con otras, cuando la Escritura según alegan es tan clara y capaz para ser interpretada en lo principal sin dificultad por el hombre común. Neumann escribe, con respecto al nuevo canon del Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, católicos y protestantes reciben los mismos libros como canónicos e inspirados. Aún son varios los grados de evidencias o varios de un libro a otro. Por ejemplo, acerca de la Epístola de Santiago. Orígenes, en el tercer siglo, es el primer escritor que distintamente lo menciona entre los griegos y no es citado por ninguno de rito latino hasta el siglo IV. También, la Epístola a los Hebreos, aunque se recibió en Oriente, no se recibió en las iglesias de rito latino hasta el tiempo de Jerónimo. De nuevo, San Jerónimo nos dice, que por esos días, hacia el 400 después de Cristo, la iglesia griega rechazó el Apocalipsis, pero el rito latino lo recibió. Además, el Nuevo Testamento consiste en 27 libros. De estos, 14 no se mencionan en absoluto 100 años después de la muerte de San Juan en cuyos números están los Hechos, 2 Corintios, Gálatas, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, y Santiago. De los otros 13, 5, vis. El Evangelio de San Juan, Filipenses, 1 Timoteo, Hebreos, y 1 Juan son citados, pero por un escritor durante el mismo período. ¿En qué lugar, entonces, nosotros recibimos el canon como él viene a nosotros, con la autoridad de la Iglesia de los siglos IV y V? El quinto siglo actúa como una explicación en el oscuro texto de los siglos anteriores. Nota 20. Neumann hace otra brillante analogía entre el retraso del desarrollo del papado y las doctrinas de María, y el credo y el canon. El reconocimiento eclesiástico del lugar que Santa María tiene en la economía de la gracia fue reservado para el quinto siglo, como la definición de la propia divinidad de nuestro Señor había sido el trabajo del siglo IV. Con el fin de hacer honor a Cristo. Para defender la verdadera doctrina de la Encarnación. Para afianzar una fe correcta en la humanidad del Hijo Eterno, el Concilio de Efesios determinó que la Virgen bendita es la Madre de Dios. El título Theotokos, o Madre de Dios, era familiar para los cristianos de los primeros tiempos, y había sido usado, entre otros escritores, por Orígenes, Eusebio,
San Atanasio, San Ambrosio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Niza. Nota 21. Si el poder imperial refrenaba el desarrollo de los concilios, esto servía para impedir el poder del papado. De la misma manera el credo, el canon, permanecían indefinidos. Todos se empezaron a formar, en cuanto el imperio relajara su opresión tiránica contra la Iglesia. Nota 22. El venerado cardenal define 7 características de todos los desarrollos verdaderos. Es necesario asignar ciertas características de desarrollos fieles. La presencia que sirve como una prueba para diferenciar entre desarrollos y corrupciones. Yo me aventuro a enunciar 7 notas. Como sigue. No hay corrupción si éste retiene el único y el mismo tipo, los mismos principios, la misma organización. Si sus principios se anteponen a sus fases subsecuentes, y sus fenómenos más tarde protegen y sirven a sus principios. Si tiene un poder de asimilación y reavivamiento, y una acción vigorosa desde el primero hasta el último. Nota 23. Una corrupción es un desarrollo en esa misma fase en que deja de ilustrar, y empieza a perturbar, las adquisiciones ganadas en su anterior historia. Un verdadero desarrollo es una suma que ilustra el cuerpo del pensamiento del cual procede. Es de una tendencia conservadora de lo que ha venido antes de él. Nota 24. Después de la consideración, sobre todo, de las analogías de Neumann entre los desarrollos protestantes y distintamente de los desarrollos católicos, y sus 7 notas, me aclaró que el protestantismo representó una corrupción maciza del cristianismo histórico, en lugar de un desarrollo consistente, como yo lo creía anteriormente, y mi pensamiento sufría un cambio de paradigma de macizas proporciones. Por el protestantismo se introdujo nuevas doctrinas como el sola fide, sola escritura, el sectarianismo, el juicio privado, la noción de una iglesia invisible, no jerárquica, y el bautismo y Eucaristía simbólico, que eran las puras novedades en lugar de las reformas, escuchando supuestamente al estado de asuntos de la iglesia primitiva. Pero todas estas doctrinas simplemente no pueden ser encontradas en la iglesia primitiva. Neumann construye su caso hacia el clímax, con el siguiente comentario lúcido. Si es verdad que los principios de la iglesia posterior son los mismos que aquellos de la iglesia primitiva, entonces la iglesia posterior en realidad concuerda más que difiere con la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva es responsable de las doctrinas. Los que afirman que el sistema romano moderno es la corrupción de la teología primitiva están obligados a descubrir alguna diferencia con los inicios. Por ejemplo, que el derecho de juicio privado se afianzó a la iglesia primitiva y se perdió más tarde, o quizás, que la iglesia posterior racionaliza y la primitiva se rigió por la fe. Por otra parte, las varias herejías, en lo que se refiere uno u otro, violaron aquellos principios con los cuales subieron a la existencia, y que todavía retienen. Así las escuelas de Arriano nota 25, y Nestoriano nota 26, negaron la regla alegórica de interpretación de las escrituras. Los gnósticos nota 27, y eunomianos nota 28, profesaron la fe para sustituir el conocimiento. Y los maniqueos nota 29, también. La regla dogmática se tiró a un lado por todas esas sectas que, como Tertuliano dice, reclaman juzgar por ellos mismos las escrituras. Y el principio sacramental fue violado, ipso facto, por todos los que se separaron de la iglesia. De la misma manera el desprecio del misterio, de la reverencia, de la devoción, de la santidad, son otras notas del espíritu herético. En cuanto al protestantismo, es llano de cuántas maneras se han invertido los principios de teología católica. Nota 30. En otras palabras, los primeros herejes fueron los que usualmente operaron en base a la tan llamada claridad de escritura, sin la interpretación con autoridad por los cuerpos eclesiásticos.
Los protestantes miran hoy hacia atrás con el beneficio de la percepción retrospectiva y hablan de la iglesia primitiva o simplemente, la iglesia, todavía fallando en reconocer que esta iglesia que ellos asumen tácitamente eran uno, no es de ninguna manera otro que el antepasado orgánicamente conectado a la iglesia católica actual que opera en los mismos principios, la sucesión apostólica, una cierta comprensión de la relación orgánica de iglesia, Biblia, y tradición, los sacramentos, el sacerdocio, el papado, el concilio, el episcopado, la comunión de santos, etc. Uno no necesita afirmar una solución absoluta de continuidad para igualar a la Iglesia católica presente con la Iglesia de los primeros siglos. Uno solo necesita entender la verdadera naturaleza del desarrollo, con que las doctrinas pueden crecer en el sentido que ellas se entiendan más claramente, y más profundamente y completamente explicadas, mientras no sufran ninguna transformación esencial. Pero el protestantismo requiere un cambio radical de principio, y por lo tanto, abandonar el examen de lo que constituye para ellos un verdadero desarrollo, en el análisis de Neumann. Además, la corrupción puede así fácilmente consistir en subtracción como en suma. La corrupción trae consigo una salida de la normalidad y de los precedentes. Además, es aleccionador comprender que lo que nosotros actualmente consideramos ortodoxo en el cristianismo primitivo, simplemente es la posición del romano apostólico que es de nuevo y de nuevo el derecho probado en esta cuenta lejana más allá de la coincidencia dado la multiplicidad de sectas heréticas en los primeros siglos y las miles de denominaciones cristianas que hoy compiten. Este hecho y los otros contados anteriormente en el ensayo de Neumann y mi propio comentario en él, es lo que básicamente me compelió volverme un católico, junto con la profundidad y belleza de la inmutable enseñanza moral católica. Yo tenía demasiado respeto por la lógica, la teología histórica, la historia de la Iglesia para resistirme a lo que sentía era un argumento absolutamente incontrovertible. Yo descubrí, con la ayuda inestimable del cardenal Neumann, que la Iglesia católica tenía el derecho más poderoso, consistente y de lejana superioridad eclesiológica y apostólica, y esto, sumado a mi estudio intensivo simultáneo de lo que pasó en el XVI siglo, sobre todo las razones declaradas por la Revolución Protestante, y las motivaciones de sus principales proponentes, y el concepto teológico y moral de los principales fundadores protestantes, como el sola fide, sola escritura, visión libertina de votos clericales y el divorcio, lenguaje mentiroso, sucio, la falta de respeto hacia la autoridad y sus precedentes, pillaje y violencia, la iconoclastia, el antiintelectualismo, etc., hizo que cualquier resistencia al catolicismo por mi parte equivaldría a reparar sillas en la cubierta del hundido Titanic. Así encajando esto un poco más de un mes después de terminar de leer el ensayo, mientras leía la meditación del cardenal Neumann Espera en Dios el Creador, yo calladamente dejé la pequeña resistencia emocional que tenía a la conversión, y comprendí que yo ya había entrado por las puertas de Roma, y por consiguiente, al cristianismo histórico, para bien. Y así lejos, nunca he tenido el deseo más ligero o inclinación de mirar hacia atrás. Las notas a pie de página. La Iglesia y la infalibilidad. Una respuesta a los recopilados Salmón, y también en una serie de artículos en el Registro Eclesiástico Irlandés, en 1901 y 1902. Nota 1. Los polemistas protestantes Ralph Mackenzie y el normando Heisler exigieron en 1995 en una mayor crítica al catolicismo, católicos romanos y evangélicos. Acuerdos y diferencias. Nota 2, que el libro de Salmón realmente nunca ha sido contestado por la Iglesia católica. Yo me divertí recientemente por la imputación de un anticatólico profesional prominente, que yo nunca había estado familiarizado con los mejores argumentos protestantes contra la infalibilidad y el catolicismo, por tanto que mi conversión eventual estaba fundada débilmente. La verdad estaba por otro lado realmente. Los trabajos arriba mencionados son la crema innata de la cosecha de esta línea particular de pensamiento, como es puesto en evidencia por la cita de Heisler y Mackenzie sobre Salmonicum que dan testimonio para su caso. Nota 3. Y las heréticas opiniones del historiador Dollinger también se utilizan a menudo por los polemistas ortodoxos orientales como los argumentos contra la infalibilidad papal. Conozco bien esto como resultado de mis diálogos continuos con cristianos ortodoxos por Internet.
George Salmón reveló en su libro Su ignorancia profundamente parciamientos, a partir de este momento pierde mucho de su integridad y autoridad moral y no el título de cristiano. Yo era renuente en ir por ese camino y negar que el catolicismo era cristiano, porque yo sabía demasiado sobre lo que siempre había enseñado en las doctrinas centrales del cristianismo, tales como la Trinidad y todas las doctrinas cristológicas, y su rol indispensable para conservar la cultura medieval y la propia Biblia. Negar el estatus cristiano al catolicismo a cualquier punto de su desarrollo sería cortar el miembro en que el protestantismo se apoya. En efecto, esto lo reduciría lógicamente a un punto de vista muy curioso y contraproducente en que el cristianismo no es una religión histórica por su misma naturaleza. Más bien, yo creía que la Iglesia Católica había pasado el bastón, por así decirlo, a los protestantes que tuvieron éxito reformando la Iglesia Universal en el XVI siglo. En otras palabras, yo sostuve una orgánica concepción de la historia de la Iglesia, un poco como el historiador protestante Philip Schaff, y muchos reformadores, teólogos anglicanos, luteranos e historiadores, donde el protestantismo era un desarrollo legítimo de, heredero a, y legatario del catolicismo histórico. De aquí en adelante, en mi pensamiento, el protestantismo se volvió la más bíblica y forma superior de cristianismo, desde que la Iglesia Católica obviamente Neumann me convenció de la apostolicidad de la Iglesia Católica. Yo calladamente dejé la pequeña resistencia emocional que tenía a la conversión, y comprendí que yo ya había entrado por las puertas de Roma, y por consiguiente, al cristianismo histórico, para bien. Y así lejos, nunca he tenido el deseo más ligero o inclinación de mirar hacia atrás. Como el cardenal Neumann me convenció de la apostolicidad de la Iglesia Católica. Por Dave Armstrong. Como comprometido protestante evangélico con un gran respeto por la historia de la doctrina cristiana, yo estaba subscrito en un concepto no católico bastante extendido de la historia de la Iglesia. Un concepto vago, etéreo, semilegendario de los inicios de la Iglesia como cuasi protestante, faltando esos elementos que ahora son llamados distintivos católicos. Si los primeros cristianos no fueron técnica y exhaustivamente protestantes, como fue teológica y eclesiológicamente definido por el movimiento revolucionario en el siglo XVI, ellos ciertamente, en lo principal, no fueron católicos, o yo lo había asumido así por accidente. Muchos protestantes, particularmente evangélicos, fechan la caída de la Iglesia primitiva en el 313, con la conversión del emperador romano Constantino y la subsecuente paganización del cristianismo institucional. Otros colocarán expuso a sí misma moral y teológicamente con su reaccionario y sumamente áspero, no ecuménico Concilio de Trento en el XVI siglo. Este era el fondo de mi pensamiento eclesiológico cuando a inicios de 1990 empecé a moderar un grupo ecuménico de discusión en mi casa. Un amigo mío, John Calpine, a quien yo había conocido en el movimiento Provida, y con quien yo disfrutaba conversando, me dejó atónito una noche cuando él sostuvo que la Iglesia Católica nunca se había contradicho en ninguno de sus dogmas. Esto, para mí, era evidentemente increíble y a priori inverosímil, y me embarqué inmediatamente en un proyecto de investigación diseñado para desbancar de una vez por todas esta noción improbable que ningún cuerpo cristiano pudiera exigir la infalibilidad, incluso, permitirse poseerlo exclusivamente. Durante el curso de este estudio, descubrí con alegría muchos de los trabajos estándar de anti-infalibilidad, trabajos que se citan una y otra vez. La infalibilidad de la Iglesia del anglicano George Salmón, 1890, las cartas de Johann von Dollinger de Janus y cartas de Quirinus, 1869, 1870, y Infalible, de Hans Kuhn. Una pregunta, 1971. El trabajo de Salmón se ha refutado decisivamente dos veces, por B.C. Butler, en el evento calamitoso alrededor del 440, con el inicio del reino papal del Papa San León el Grande, quien, a los ojos de muchos historiadores protestantes, fue el primer papa en el sentido jurisdiccional. Otra escuela de pensamiento cree que el descarrilamiento de la Iglesia cristiana primitiva ocurrió poco después de la muerte del último apóstol y al término de la escritura del Nuevo Testamento, alrededor del año 100, o a más tardar durante el curso del segundo siglo después de Cristo.
Este gran esfuerzo por fechar la apostasía del cristianismo institucional e histórico me recuerda fuertemente los intentos arbitrarios para sostener que la vida del bebé en el útero comienza en otro momento distinto de la concepción, el cual es claramente el evento biológico determinante. Simplemente no se puede hacer con cualquier lógica o rigor historiográfico. La Iglesia, como un alma y cuerpo en el útero, se desarrolla orgánicamente desde el principio en forma gradual, consistente, y es totalmente fútil tratar de asignar una fecha a su supuesto fallecimiento. Como el niño no nato, ese ser está allí desde el principio. Sintiendo esto intuitivamente, tomé un concepto más complejo, matizado, que la Iglesia ostensible fue verdaderamente cristiana, cayó en los inicios de la Edad Media, hasta el periodo de la Inquisición y Cruzadas, aprox. 1100, 1500.